¿Qué tal, hermanitos? El día de hoy vamos a hablar sobre la guía, en este caso actualizada para los tiradores, como está en el título de pantalla, ya que prácticamente tenemos ya la quinta generación ya en todas las tropas y pues prácticamente quiero actualizar esta guía que me han estado pidiendo. Los últimos fueron en este caso Sophie y Ethan para que tengan en cuenta. Y pues obviamente quiero actualizar esto. Obviamente esta guía puede cambiar en futuro cuando salgan los series, en este caso de sexta o de séptima generación, porque obviamente los factores de daño o arquetipos cambian. Y en segundo lugar, también obviamente que se vean este vídeo acá en pantalla para que tengan en cuenta, donde en el último consejo especialmente vean ese, el cual se los recomiendo que vean para que entiendan muy bien a lo que me refiero acá en este vídeo. Ok, así que sin más rodeos, comencemos. Bueno, bonitos, en la parte de acá pueden ver acá los tiradores, que tengo acá varios, obviamente están combinados con infantería, pero bueno, acá tengo varios, los de primera generación, segunda generación, en este caso tercera generación, cuarta, quinta, y obviamente acá tenemos una excepción y de colaboración. Así que vamos a empezar como siempre con los temporales, que sería obviamente Gina y Akemi. Acá la mejor entre ellas dos para mí siempre va a ser Akemi. ¿Por qué? Porque Akemi, aparte de que es buena en este caso temporal al comienzo, me parece un poco más buena en el sentido de lo que sería para zombies también te puede servir, ya que tienes ese talento, lo cual te viene bien. Pero como te repito, estos dos héroes de acá, estas dos heroínas son temporales. Con el tiempo, en este caso Gina pasa a cambiarse a lo que sería Nora, que está por acá, que es su versión legendaria que han metido al juego para que tengas en cuenta. Pero lamentablemente Nora la veo un héroe no tan fuerte, lo veo un rango A, no es la gran cosa, pero ahí se encontraría en versión legendaria. Pasemos a la primera generación, tenemos por ejemplo a lo que sería Nakano y Luis, para que tengas en cuenta. Nakano, el problema que tiene es que solamente daña un objetivo, no tiene muy buen escalado de lo que serían atributos para que tengas en cuenta, por lo cual es muy ineficiente la verdad. En el caso de Luis, para mí sigue mereciendo la pena, es un héroe muy completo, es para mí el héroe más, por así decirlo, universal, o sea, puede funcionar con tiradores, infantería o lo que este caso fuera jinetes para que tengas en cuenta. Pero el problema es que ahora mismo ha bajado un poquito. ¿Por qué? Porque en este caso ha vuelto a comisaría y por ende un área de comisaría personalmente te recomiendo que lo mejores solamente con eso. O sea, que no le metas fragmentos generales. Así que por favor tengas en cuenta. Pero sigue siendo una muy pero muy buena opción. Pasamos a la segunda generación. Tenemos acá en este caso a Chung y en este caso a Kerry. Para que tengas en cuenta. Kerry para mí está muy cerrado para agrupaciones. En campo abierto lo veo muy malo. Prácticamente se sacó para contrarrestar en su tiempo a Tom, ya que Tom tenía mucha curación. Y Kerry en este caso disminuye esa curación. Pero por campo abierto la verdad no destaca mucho. En el caso de Chung, la verdad lo veo por detrás en este caso de lo que sería Luis. Sigue valiendo la pena, sí, pero el problema que tiene Chung es que te limita a usarla así o así de principal, porque si no perderías la mitad de su daño, para que tengas en cuenta. Y aparte tiene un capeo de más de 1000, lo cual cuesta más a comparación de los otros seres, pero tampoco es que sea muy mal. Tercera generación tenemos acá la primerita, en este caso los rangos S, que sería Julia. Julia, aunque no tenga en este caso daño en área, lo que tiene Julia es que en este caso tiene más daño de habilidad, mucha salud y aparte tiene algo que en este caso sería el silencio. Y aunque no lo creas, ese silencio molesta a las tropas, hace que digamos si una habilidad salía en 4 segundos y que justo te silencia, pueda salir en 7. Y aunque no lo creas, ese tiempo extra puede hacer que de repente tus tropas te las focuseen y prácticamente no hagas daño, estarás perdiendo. Para mí sigue valiendo la pena en este caso Julia tener en cuenta. Ahora por otro caso, en este caso lo que sería Jacob, la verdad lo veo por guarnición, pero para campo abierto para mí está muy limitado, así que simplemente acá Jacob se queda en este caso, Jacob mejor dicho, se queda en este caso en guarnición. La verdad creo que para campo abierto creo que no es muy buena acción para tener. Pasamos al Line y también tenemos acá a Bard. Bardo para mí, campo abierto, está muy cerrado para agrupación, la verdad, obviamente es mucho mejor que Kerry, pero para ahí no hay más. En el caso de Lynn sí es una muy buena opción. El detalle que tiene Lynn es que ella tiene que ser flanqueada, eso que quiere decir que le tienen que atacar y mientras que le ataquen su primera habilidad va a sacar el mayor daño posible, ese es el único detalle que tiene, por eso para mí está un poquito detrás que Julia. ¿Por qué? Porque yo creo personalmente que los tiradores, como hacen mucho daño, creo que el que juega con tiradores debe enfocarse en cuidar su tropa, ya que primero que nada tienen mucho daño, pero son lentos y prácticamente son como una bola de cristal.
en una manada de lobos. Y pues eso tienes que tener en cuenta. Y pues su jugabilidad de línea como que es un poco al revés. Y pues un poquito para mí lo hace un poco inferior. No es mala, ojo, pero ahí está. Pasamos a la última generación que tenemos a Sophie y a Ethan. Sophie para mí es muy buena. Está muy bien, la verdad. Para mí prácticamente está a la par de Julia y ellas dos. Y prácticamente para mí a día de hoy ellas dos hacen un buen dúo, la verdad. Si es que quieres solamente derretir a un enemigo, está muy bien, para que tengas en cuenta. Y en el caso de Ethan, está muy bueno en este caso lo que sería guarnición, para que tengas en cuenta. Y también si es que lo tienes trascendido, o sea, con el super arma, para mí es muy bueno, para mí es el mejor de tiradores si es que lo tienes con super arma. O sea, simplemente todas las unidades al máximo, más la super arma al máximo. Si es que no lo tienes así, lamentablemente para mí está un poco cerrado acá. Aunque también para mí sigue valiendo la pena. Así que en mi caso personal, yo sí te lo recomendaría para mí en lo que sería mejor comandante de Sakuraiita. O sea, está muy bien. La verdad, me parece uno de los mejores en este caso. Creo que entre todos los tipos de tropas, Itan del último de esta generación no se ha cerrado al arquetipo que le ha tocado. A comparación, por ejemplo, de Bardo, que fuera de agrupaciones no es que destaque mucho. Así que por favor tengan esto en cuenta. Ahora, para ya terminar todo esto en este caso, personalmente lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Si es que tú quieres focusear a un enemigo, o sea, derretirlo rápido, la mejor combinación a día de hoy de campo abierto para mí es Julia con Sophie. Hacen mucho daño. Así, eso ten en cuenta. Ahora, si quieres un poco más de, por así decirlo, daño y daño en área, sería Julia en este caso y Luis, juntitos los dos. Aunque sea de comisaría, es muy bueno porque él si está despertado hace daño en círculo hacia adelante y atrás. Ahora, si en el caso contrario, digamos, tú quieres un poco de full daño en área, para mí sería Ethan o Luis, para que tengas en cuenta. Si quieres un poco de aguante, le mandas a Sophie, o si no, le pones en este caso a Julie, para que tengas en cuenta. Ahora, personalmente, a día de hoy, depende de ti qué es lo que quieres. Personalmente, así, ya siendo sincero, yo personalmente, si empezaría a día de hoy con giradores, una cuenta, empezaría con Sophie. Aunque Julia me parezca mucho mejor, o sea, sigue siendo muy buena. La ventaja que tiene Sophie es que es de quinta. En cambio, Julia es de tercera. Y puede ser que en un futuro salgan héroes, en este caso de sexta o séptima. Y puede ser que Julia pierda su valor. Puede ser, no creo, pero puede ser. En cambio, Sophie, como es última, prácticamente la última generación, tiene un poco de chance de poder todavía mantenerse en lo más fuerte. ¿Entiendes? Ahora, si es que no te importa mucho, para mí son cualquiera de estos, pero personalmente ya por en este caso prevenir lo que sería héroes más fuertes, Sophie, Julia, si es que no te importa su habilidad en este caso de línea que te flanqueen línea, y para mí creo que lo mejor que tienes que sacar en este caso de mejor comandante es Ethan, y pues comisaría Luis. Si Luis no estuviera en comisaría y estuviera en ruleta, Luis estaría acá. O sea, la verdad para mí Luis está acá. Pero como está en comisaría, y siempre le repito, es de comisaría, héroe que se mejore solamente con comisaría, porque invertirle a este héroe, en este caso ahora que está en comisaría, fragmentos, es un despropósito lamentablemente. Antes no estaba en comisaría, estaba solamente de pago, pero bueno. Así que prácticamente acá sí quedaría, prácticamente hasta ahí. El problema que tiene tiradores a día de hoy es que su inicio, a comparación de estos de acá y estos, a día de hoy su inicio es muy débil, la verdad sus series iniciales son muy débiles. Pero con el tiempo, si sacas estas marchas, para mí creo que es de los seres más completos que tienen, la verdad. Creo que son muy buenos, así que eso tienes que tener en cuenta. Así que regresemos al juego. Así que, manitos, a lo que me refiero con Ethan, para no confundirlos y ya explicar mucho. Ethan, si tiene esta de acá, esta que es el super arma al máximo, o ya no importa, dos aunque sea, sus habilidades básicas, todo de acá, cambia. Fíjate, cambia. Y hace que sea un poco más viable solo en campo abierto. Ahora, si es que no lo tienes con nada de esto, me sigue valiendo la pena, sigue siendo útil, ya que tiene daño en área. Pero creo que está un poquito más cerrado a guarnición. Pero con si le pones esto, ya quita ciertas limitaciones que tiene. Lo cual está muy bien, la verdad. En el caso de Sophie, como te repito, está bien. Es casi igual que Julia, casi igual, no es igual en sí. Pero lo que tiene Julia en este caso, Sophie mejor de hecho, es que tiene velocidad, lo cual le va a ayudar a escapar en este caso a los jinetes, ya que los tiradores son muy lentos, así que esto hay que tener en cuenta. Y como te repito, si es que a ti no te preocupa mucho lo que sería el meta prácticamente, puedes ir por Julia, y si no, pues a la segura con Sophie. Ahora,
Como siempre, y lo que te dije al comienzo del vídeo es que te veas ese consejo. Ese consejo que decía que, por ejemplo, yo, si voy a despertar a día de hoy a Julia, por ejemplo, debo tener 690 fragmentos. Y si es que ya tengo 690 fragmentos, despertarla. Si es que no, espera a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque digamos yo mejoro a Julia con los fragmentos. Meta ahorita llegamos 10, me quedan 39 y así sucesivamente. Digamos que para el momento que ya le desperté, o sea, llevé todas sus habilidades al máximo, por ejemplo, como Luis en este caso mi cuenta personal, para el momento que ya lo lleve al máximo, tal vez han salido los héroes de sexta o séptima. Y tal vez son mucho más fuertes y pues prácticamente de repente me siento un poco mal porque siento que mejorar un héroe que ya no merece la pena. Así que por favor ten esto en cuenta. Y casi me olvido ahorita que le he mirado a mi amigo Jack Bront. Jack Bront en este caso no le he puesto en la tier list, pero bueno. El Jack Bront lo mismo que Marco, aunque para mí personalmente está muy bien, es un héroe muy fuerte la verdad. En este caso es lo contrario a Line, él tiene que flanquear para que tengas en cuenta. Así que te tienes que tener en consideración. Así que regresemos mejor a la tier list para explicar. Acá está manito Jack Bronte, que casi me olvidó que es serie de colaboración. Para mí Jack Bronte, de los series de colaboración, para mí es el más bueno. Está por acá. El problema que tiene y por cual lo pongo acá es que es un héroe, como le repito, de colaboración que cuesta mucho despertarlo, ya que despertar a un héroe de colaboración es despertar a dos héroes normales. Así que esto tienes que tener en cuenta, pero ahí está. No es mal héroe. El problema es el precio o el costo que tiene. Así que regresemos de nuevo al juego. Así que por favor no es mala opción, pero como repito es muy costoso. Así que prácticamente manitos eso sería todo. O sea, son los tiradores, como repito, su inicio es muy débil la verdad en el caso de los seres élites. Pero con el tiempo van haciendo muy fuertes, así que tienes que tener eso. Así que manitos y manitas, eso sería todo por el video. Así que si eres nuevo al canal, por favor suscríbete, que es gratis. Y pues también si me quieres ayudar puedes poner en la descripción está mi código de referente, con el cual me estarías ayudando un montón. Así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.